Y Jimena Rincón oficializaron sus renuncias a la democracia cristiana, criticando, entre otras cosas, las últimas decisiones de la directiva nacional del partido. Vamos a conversar sobre este tema junto al senador de la democracia cristiana, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Senador, bueno, las dos renuncias de ayer son las últimas, pero están antecedidas por otras también de personeros importantes dentro del partido de la democracia cristiana y otros militantes de base también, en un proceso complejo para la tienda. ¿Cómo califica usted el momento que está viviendo la democracia cristiana hoy? Estamos en una situación de una crisis profunda, diría yo. Pero la pregunta es, ¿por qué dos importantes senadores, junto a otros personeros, toman la decisión de irse de la democracia cristiana? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Es simplemente una cuestión de convivencia? ¿Es una mala conducción de la actual directiva? ¿O qué es lo que hay de fondo? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Y qué cree usted que está de fondo? Yo creo que hay dos grandes causas. Yo creo que la democracia cristiana en los últimos 20 años fue perdiendo la batalla de las ideas en la política chilena y le fue ganando la operatoria, la máquina interna, el control del poder, el control del partido, el acceso a los cargos públicos, el clientelismo. Esa es una primera causa. Y la segunda razón es que el partido sufrió un proceso de derechicización, diría yo. Cuando sus principales personeros, muchos economistas, altos funcionarios del Estado terminaron en los directorios de las grandes empresas. Y entonces ese proceso se vio claramente definido cuando la Junta de la Democracia Cristiana dijo apruebo, y connotados personeros se rebelaron contra eso, no acataron lo decidido por la Junta y fueron los postes estandartes del rechazo, pero no con un movimiento propio, sino que delante de la derecha, con la derecha. Entonces, naturalmente que eso significa que el partido no ha perdido su identidad, su cuento, la batalla por la cual nació a la vida política nacional. Esas son las causas profundas, a mi juicio. Cuando se habla de, o se responsabiliza también a la mesa directiva, eso es bien reciente y ahí usted mencionaba algunos elementos que podrían venir un poco más atrás. ¿Hubo esa mesa directiva que no pudo con esta crisis o derechización, como señala usted, u otros factores que han incidido en esta crisis de la DC, senador? Es que hay directivas que pueden hacerlo bien o hacerlo mal. Eso forma parte de la vida. Pero ¿eso es suficiente como para que uno simplemente diga me voy del partido? Claro, hay unas directivas que lo hicieron perfectamente bien, otras cometieron errores y otras pueden estar en un momento difícil. Pero a mí me parece que esa es una excusa. La excusa para irse del partido es porque tenemos dos almas en la DC, dos caras. Una cara más de centro izquierda y una cara que le gusta cada vez más la centro derecha, la posibilidad de tener una alianza con la centro derecha. Esa es la triste realidad que vive la democracia cristiana. Agrego una cosa más. El militante de base en la cultura demócrata cristiana siempre se recurre a la frase la fraternidad demócrata cristiana. Pero los partidos tienen que basarse en ideas y después de eso te genera un ambiente de respeto al interior del partido. Pero cuando el partido está sin idea y lo que debate en público son problemas de dinero, como sucedió hace unos meses atrás, en que mientras el país discutía la nueva constitución, la DC estaba enfrancada en cuestiones de administración de plata al interior del partido. Eso deteriora la convivencia, deteriora el partido, pero aquí las causas profundas son las que yo señalé a mi juicio de por qué estamos en crisis en la democracia cristiana. Cuando aparecen estos ex personeros de la DC, senador, señalando que estaban por el rechazo en su momento, ¿dónde está el límite ahí de las distintas ideas al interior de un partido que también surgió en cuanto a que puede haber diversidad de opiniones, ¿no? Era muy extremo quizás o radical ir por una postura como el rechazo en el caso de los parlamentarios que acaban de renunciar? La Junta de la DC en su momento
tomó una decisión por el apruebo. En ese minuto no se sabía con una bola de cristal si iba a ganar el apruebo o el rechazo. Fue una opción política. Y por lo tanto, todos los militantes, sobre todo los más destacados, tienen que dar el ejemplo de disciplina, un ejemplo de humildad, no un ejemplo de soberbia, de tirar el mantel y decir, mire, la disciplina interna vale para todos los demás, sobre todo para el militante de base más modesto. Pero yo que soy un militante con altos cargos, que soy el militante de la clase social más alta del partido, que siempre he dirigido este partido, bueno, yo no estoy por la disciplina, yo hago lo que quiero, me rebelo. Entonces con eso denigra a los actuales dirigentes. Simplemente desconoce lo que es un partido, una organización voluntaria en que tiene que tener un mínimo de disciplina, de rigurosidad y de respeto por los acuerdos tomados. En cambio, aquí hay gente que dijo, no, yo hago lo que quiero, me asumo el rechazo, me da lo mismo, y sale públicamente en contra de lo que dijo su partido. Bueno, eso deteriora las relaciones internas. Significa que no estamos bien. Ahora, posteriormente ganó el rechazo, pero ¿quién podía saberlo al momento en que la Junta tomó una decisión? Si fuera por eso, uno podría cuestionar todo acuerdo de los organismos partidarios pensando que en el futuro ese acuerdo va a ser incorrecto. Pero en la vida no son las cosas así. Deteriora completamente las relaciones humanas. Senador, los senadores Walker y Rincón hablan de directamente de una censura permanente. Plantean que han hecho esfuerzos por recuperar amistad cívica, pero que esa ha sido la respuesta desde el partido cuando justifican ayer su renuncia. ¿Qué le parece ese punto? Es que yo llamo a Jimena y a Matías, que lo mío no es nada personal, esta es una cuestión política, a que tengan un poquito de humildad. ¿Qué cosa más soberbia que ellos se rebelen en contra de lo que acordó una Junta Nacional del partido? Y simplemente sean los postas estandartes de la derecha en el rechazo y después aparezcan con la ultraderecha, con los republicanos haciendo un punto de prensa. ¿Qué soberbia más grande es esa? Entonces en la vida uno tiene que tener un poquito más de humildad, porque nadie tiene la verdad en una cajita guardada en su escritorio. ¿Cómo cree que se vienen los espacios del centro, de la política de centro? Le pregunta porque ayer ambos senadores decían que iban a esperar unos días para anunciar si iban a hacer un movimiento, un partido, o si se iban a unir con alguien, en fin, pero ocupando este centro político, ¿la DC dónde está, cree usted, en este minuto, en medio de esta crisis, por cierto? Mire, yo no creo mucho en esas categorías, porque hoy día en el mundo, ¿qué es el centro? Hoy día en el mundo tú tienes dos pilares, que es el funcionamiento de la democracia y la economía de mercado, con todos sus matices que tiene. Hoy día nadie está pensando en una revolución. No hay aquí un movimiento anticapitalista en Chile. Simplemente son modalidades de un funcionamiento del país. Y por lo tanto todos queremos reformas, queremos gradualidad, queremos probidad, queremos todas esas cosas. Entonces hoy día no hay grandes extremos, hay protagonismos distintos y querer tenerlo. Y por eso cada uno quiere tener su movimiento para que ser dueño de su propio espacio en el mundo político. Pero lo demás yo no veo ninguna tesis filosófica o política que se esté jugando en este tipo de movimiento. Ahora, en lo concreto, senador, el partido, la Democracia Cristiana, se va achicando. Eso es una realidad, ¿no? En términos parlamentarios, por ejemplo, quedan con 3 senadores en la bancada de diputados. No es descartable también que otros diputados sigan un camino parecido al de los senadores Rincón y Walker. ¿Qué es lo que debe hacer el partido entonces ahora para enfrentar ese escenario de debilitamiento, senador? Es verdad lo que usted dice, este proceso viene desde hace unos 20 años, claro, donde el partido fue perdiendo la batalla de las ideas. Un partido sin ideas, ¿qué le propone al país? ¿Cuál es su cuento? ¿Cuál es su relato? ¿Qué es lo que quiere del desarrollo del país, del horizonte, de la economía, de la democracia, de la participación, de la justicia social? ¿Qué es lo que quiere? Y un partido se transforma simplemente en una lucha por el poder interno. Entonces es verdad, la democracia cristiana vive una crisis profunda. Y yo he señalado que tenemos que preguntarnos si queremos salvar a la DC. Y para eso bajemos la bandera, busquemos un acuerdo, pero no en torno a personas, busquemos acuerdo en torno a ideas que tengamos para el país en este siglo XXI. Eso es lo que les hace falta a la democracia cristiana. Sin idea está destinada a desaparecer. Bien, senador Huanchumilla, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senador. Buenos días.
Gracias, buenos días.